amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una semana más de estudio diario de la lección de Escuela Sabática. Estamos retomando este espacio Fe en Acción, un espacio promovido por el grupo pequeño Fe y Fe. Así que bienvenidos. Esta semana estamos estudiando la lección número 6. ¿Cómo titula esta lección? El amor de Dios por la justicia. Y el versículo de memoria se encuentra en Jeremías 9:24, que nos dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse, en conocerme, en entenderme, dice Jehová, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Nótese que en estos versículos primero se menciona la palabra misericordia. Y es que es cierto, a veces el concepto de esta palabra va más allá del entendimiento humano. Dios es tan misericordioso que ha ideado todo un plan de salvación para poder darnos vida eterna. El ser humano desde que pecó merece la muerte, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte. Pero sin embargo, dentro de los planes del Dios Todopoderoso y Misericordioso, estuvo idear este plan de salvación. Esta semana nuestros colaboradores van a estar llevándonos al estudio profundo y análisis acerca del amor de Dios y la justicia. ¿Cómo conceptuamos esta palabra justicia? Van a estar analizando la palabra bondad, la bondad de Dios y la justicia, la misericordia de Dios y la justicia. ¿Dios es un Dios que se arrepiente acaso? Y también, por supuesto, vamos a estar analizando el carácter inmutable de Dios. El carácter de Dios no cambia, ¿verdad? No es como el ser humano, que un día podemos decir amar y el otro día ya no amamos. Dios es un Dios de amor, un Dios con mucha misericordia y un Dios también justo. Pero primero que nada, misericordioso, como lo menciona el versículo de memoria. Y quiero compartir con ustedes un extracto del espíritu de profecía, el discurso maestro de Jesucristo, que nos habla de la justicia. Nos dice que la justicia es santidad, semejanza a Dios. Y Dios es amor, sabemos. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos sus mandamientos son justicia, y el amor pues es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor, y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia de Dios está personificada en Cristo al recibirlo y al aceptar la salvación que Él nos da como un regalo. Así que no te pierdas el estudio de esta semana. Te invitamos a suscribirte para poder recibir notificaciones diarias. Que tengas un bendecido día. ¿Qué tal, amigos? Gracias por tan bella introducción al estudio de esta semana. Y hoy corresponde el día domingo, que se titula Amor y Justicia. Cuán a menudo nosotros no podemos ligar estas dos palabras, amor y justicia, porque estamos acostumbrados y vivimos en un mundo pecaminoso, que donde no encontramos la justicia, vemos injusticias en las cortes, injusticias en las relaciones humanas, injusticias hasta en los negocios. Y entonces no podemos nosotros entender a plenitud lo que significa la justicia divina. Más aún en el amor, es difícil encontrar un verdadero amor. Hay varios textos que relacionan justamente estas dos palabras, amor y justicia, pero sabemos que están íntimamente ligados cuando hablamos de un Dios lleno de amor y misericordia. En el Salmo 33:5 dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. También en Salmos 85:10 podemos leer: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cuán agradable es este texto, ¿verdad? Y hay otro texto muy interesante que dice en Jeremías 9:24: mas alábense en esto el que se habiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios es un Dios tan amable y misericordioso que nosotros podemos captar la idea que Él quiere darnos a conocer, que Él tiene amor y justicia a la misma vez. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos con estos textos? Que realmente al ver nosotros injusticia, en la opresión, a los pobres o a las viudas o a las personas vulnerables, estos seres humanos cometen muchas maldades e injusticias, pero Dios es quien constantemente actúa con misericordia, juicio y justicia.
Nosotros cuánto anhelamos que un día venga el juicio. ¿Para qué? Para que los malhechores o los opresores tengan su paga. Y la justicia y liberación para esas víctimas de las injusticias y de la opresión. Él nos pide una cosa. En el libro de Miqueas 6:8, Dios nos pide, dice así: Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. A veces es muy difícil que nosotros podamos tener estas cualidades divinas, pero pidámosle a Dios que Él es el único que puede darnos para poder reflejar ese amor y la justicia y la misericordia propios del carácter de Dios. Cuando vemos los ejemplos de injusticia humana, anhelamos la justicia divina y podemos reclamarle a Dios en oración y decirle: Señor, necesitamos tu justicia. Entonces, para que esta justicia perfecta de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Les invito a que sigan estudiando el folleto de Escuela Sabática día a día para encontrar estas maravillosas verdades que Dios nos ha dado a conocer. Dios les bendiga. Gracias, Justo, por el repaso de la lección del día domingo. Hoy, lunes 3 de febrero, tenemos el repaso de la lección titulada Dios es totalmente bondadoso y justo. Para este día me gustaría compartir contigo 3 puntos que podemos sacar de nuestra lección de este día. El primer punto que me gustaría compartir contigo es: Dios da ejemplo. Tú dirás, ¿qué quieres decir? Bueno, Dios da ejemplo. Dios no solo declara que ama la justicia y llama a sus hijos a amar y practicar la justicia, sino que Él da ejemplo de lo que es amar y practicar justicia. En este día, la lección nos invita a leer el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 4 y Salmos 92, 15, que nos hablan de la fidelidad y la justicia de Dios. En estos versículos vemos que Dios es firme como una roca y es justo, en lo que no hay cambio, sino que Él es constante. Pasemos a nuestro segundo punto, que es Dios sabe. En este punto nosotros podemos ver o aprender que vemos que Dios sabe qué es lo mejor para todos y quiere lo mejor para ti y para mí. Dios trabaja con nosotros cada día para darnos lo mejor. Su palabra nos dice que Él ama las obras de su mano y tiene misericordia y los escucha. Así que yo te invito, para sacar un poquito más de este punto, a que leas el libro de Salmos capítulo 9, versículos 7 y 8 y el libro de Salmos 145, versículos 9 al 17. Pasemos a nuestro tercer punto, que es juez justo. Ahora, en el libro de Salmos, capítulo 145, versículo 17, nos recuerda que Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. En el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 11, en el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, y en el libro de Santiago, capítulo 13, nosotros podemos ver que Dios es juez justo, es luz y es bueno, y no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios solo ejerce su poder en forma justa y amorosa. Ahora, te invito para meditar lo siguiente. ¿Por qué? Y la lección nos hace esta pregunta. ¿Por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Al meditar en este día, yo puedo ver que Dios extiende su amor, bondad a todos, esperando que los que no practican misericordia se arrepientan y regresen a Él. Ahora, en el libro de Pedro, en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículos 9, nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, al meditar en esta pregunta, ¿por qué un Dios tan bueno permite tanta maldad en este mundo? Te invito a que prepares tu respuesta y vayas a la palabra de Dios, y en este día podemos entender un poquito más, como lo dice el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios es grande en misericordia,
y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Te invito a que continúes estudiando tu lección con nosotros, que está muy interesante. Dios te bendiga. Hola, gracias por continuar con nosotros en el estudio de esta lección, de la lección de escuela sabática para esta semana titulada El amor por la justicia. Estamos considerando la parte del martes, que se titula El carácter inmutable de Dios. Y hay un versículo, el de Malaquías 3:6, que me llama la atención. Hay algunas cuestiones, algunas preguntas que podemos hacer allí, que dice, porque yo Jehová lo cambio. Esto es inmutabilidad. ¿En qué sentido Dios no cambia? No en su relación, ni en la forma en que Él se ha manifestado o se manifiesta a los hijos de los hombres. En lo que Dios no cambia es en la manifestación de su esencia, de lo que Él es. ¿Por qué es importante estudiar el tema de la inmutabilidad del carácter de Dios? Debido a la rebelión de Satanás, debido a las acusaciones y a las mentiras que Satanás ha lanzado contra el carácter de Dios. Lo ha presentado como un tirano, lo ha presentado como un dictador. Él aseguró que Dios no es como Él dice que es, que basta con que alguien cometa un pecado para que pueda sentir todo el peso de su justicia y el poder de Dios castigando al transgresor y destruyéndolo hasta la muerte. Esa es la mentira del diablo. Por eso se vuelve importante estudiar acerca de la inmutabilidad del carácter de Dios. Vamos a encontrar en las Escrituras muchas declaraciones y muchos incidentes donde pareciera que Dios cambia, es voluble, donde pareciera que Dios toma ciertas decisiones que no corresponden con su carácter. La forma más práctica, más sana, más saludable, más bíblica, como nosotros podemos entender esas situaciones y esas aparentes contradicciones que parecieran que sostienen las declaraciones de Satanás, es entendiendo el ministerio de Cristo. Y a través del ministerio de Cristo, comprender las acciones, reacciones y declaraciones de Dios que tiene a través de su palabra. Él dice, yo no cambio. Si tenemos una comprensión de un Dios dictador, este se vuelve un problema para nosotros, porque este Dios dictador nunca va a cambiar, no importa lo que yo haga, nunca va a cambiar. Pero si tenemos una comprensión sana del carácter de Dios, sabemos que en toda circunstancia, que en toda situación, fallemos o no, sintamos culpabilidad, sintamos que hay una carga sobre nosotros, esa comprensión del carácter maravilloso de Dios nos va a ayudar a salir adelante. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es amor, Dios es paciencia, Dios es tolerancia, Dios es misericordia y Dios es justicia. ¿Y qué es la justicia? Es la manifestación del carácter de Dios. La justicia es la manifestación, lo que Él hace en correspondencia a su carácter. Por eso Pablo escribió en 2 de Corintios que si nosotros fallamos, Él no nos va a fallar. Él no puede fallarnos. ¿Por qué no nos puede fallar? Porque no está en su naturaleza ser infiel. No está en su naturaleza fallar a sus promesas. Por eso Dios no puede fallar. Si nosotros fallamos, Él va a actuar en correspondencia a su naturaleza y Él va a comportarse fielmente con nosotros. Y eso debe motivarnos a confiar plenamente en Dios, porque esa es la duda que Satanás sembró en el universo. ¿Se puede o no se puede confiar en Dios? Y a través de la lección del martes descubrimos que sí se puede confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su carácter de amor no cambia. Ese Dios que te ama y que te bendice jamás va a cambiar. Por eso Pablo escribe en Hebreos que Dios así lo demostró. Y lo demostró basándose y confirmándose en dos cosas que son eternas: el carácter de Dios y su palabra. ¿Para qué lo demostró? Para que nos aferremos cuando viene la duda, el miedo y la preocupación y la incertidumbre. Podamos aferrarnos de la esperanza que el Señor
nos ha otorgado. Recuerda siempre, Dios nunca va a cambiar contigo. Siempre te va a tratar con amor y con justicia. Agradecemos que nos acompañes hasta este punto en el repaso de la lección y te pedimos que dejes tus comentarios respecto a este tema. Acompáñanos para continuar con este repaso y que el Señor te bendiga. Muy buenos días, mis hermanos. El título para la lección del miércoles 5 de febrero dice: ¿un Dios arrepentido? ¿Puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido? Hemos visto que el carácter de Dios no cambia. Sin embargo, algunos textos bíblicos dicen que sí. ¿Podrá Dios arrepentirse humanamente hablando? ¿Cómo es el arrepentimiento de Dios? Vamos a ver unos textos bíblicos para darnos cuenta si es cierto que Dios puede arrepentirse. Éxodo 34, capítulo 34, versículo 14 nos dice que entonces Jehová se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. ¿De qué nos está hablando Éxodo? Nosotros podemos ver la historia un poco anterior, y cuando Moisés sube al monte a traer las tablas de piedra que el Señor había escrito con su dedo, obra magistral de Dios, el pueblo se corrompió. Ellos dijeron que Moisés, Dios lo había matado. Eran 40 días que no bajaba. Y le dijeron a Aarón que les hiciera dioses que fueran delante de ellos. Y este pueblo contumaz, rebelde, dice que se pusieron a hacerle holocaustos a ese Dios, a matar becerros y cantidad de cosas que se les ocurrió, y declararon que ese Dios pagano, ese ídolo, ese güey que habían hecho, era el que los había sacado del desierto, el que los sacaba de Egipto. Claro, Dios tenía que irarse. Una situación de esas. Tanto bien que les había hecho a su pueblo, y ahora su pueblo está atribuyendo todas las maravillas que él ha hecho a nada, a un becerro que ellos habían construido con sus manos, que Aarón les había construido con sus manos. Y entonces le dice Dios a Moisés que descienda porque ese pueblo lo ha irritado y él los va a destruir. Que no se preocupe, que él va a cumplir su palabra y de él va a levantar una gran nación. Y entonces los versículos siguientes dicen que Noé aboga por el pueblo y le hace recordar a Dios que él no es un Dios para que esté mintiendo, que él ha dicho que su palabra es verdad y que ahora tiene que cumplirla. Y entonces Dios le dice a Moisés: sí, tú tienes razón, así es. Y dice que Dios desiste y se arrepiente de ejecutar el castigo que le iba a dar a toda esa nación por ellos haberse alejado de él. Tenemos también uno en Jeremías 18, y en Jeremías 18 del 4 al 10 se nos dice que Dios habla a Jeremías y le dice: vete a casa del alfarero. ¿Cuál era el objetivo de que Jeremías fuera a casa del alfarero? Dios quería darle una gran lección a él. Dice que mientras llegó y empezó a ver cómo el alfarero trabajaba, la pieza que él hacía en sus manos se quebró. Y dice que el alfarero tomó de vuelta ese barro amorfo y hizo una nueva forma mucho mejor, más interesante que la anterior. Y Dios le dice a Jeremías: ¿será que como este ha hecho, no soy capaz de hacer yo? ¿Será que si algo en mi pueblo se daña, yo no soy capaz de destruirlo y volver a hacer algo mejor con mis manos? Y también vemos que Jeremías, ¿verdad?, aboga por el pueblo. Y dice que Dios le dice: yo he decidido hacer bien a mi pueblo. Pero todo el que no decía estar dentro de mis atributos, este será destruido. Me arrepentiré de la palabra que he dicho. Primero lo dijo en el desierto para llevar un bien a los que habían hecho mal. Pero ahora dice que a los que él quiere hacerles bien y no se pongan en sus manos, dice que entonces él les hará mal. El Señor quiere hacer bien a su pueblo. Precisamente ese mismo Dios en Números 23:19 dice que no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que diga mentira.
Dios es el Dios que quiere hacernos bien. Dios es el Dios que siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Digo más bien en las malas. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre está tildado a la maldad. Siempre se va por lo fácil, y lo fácil es lo pecaminoso. Y Dios siempre está allí para darnos la retribución a nuestros desvíos, pero siempre no es la retribución que merecemos, sino que nos perdona y nos llena de su misericordia. Y también en Samuel 15:29 dice que Él no mentirá ni se arrepentirá del bien que ha querido hacer a su pueblo. Lo que Dios quiere hacer con su pueblo es bien, no mal. De nosotros depende si lo que Dios ejecuta en nuestra vida es bueno o es malo. Porque mire lo que dice. Dios siempre cumple sus promesas. Y aún, aunque no sean tan buenas ante su manera de Él mirarlas, si nosotros cambiamos el rumbo de nuestras acciones, dice que Él cambiará y se arrepentirá. Entonces, ¿Dios se arrepiente de nosotros? Dios se arrepiente de la maldad que nos hará a nosotros si nosotros decidimos dejar la maldad. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento del pueblo. ¿Quiénes somos nosotros delante de Dios? Su pueblo. ¿Y qué desea hacernos Dios a nosotros? Bien. Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos, y que mantengamos en una actitud positiva para que Dios siempre esté haciéndonos bien. Bendiciones. Gracias por continuar estudiando la escuela sabática de esta semana. Ahora corresponde el jueves 6 de febrero aferrarse al amor y la justicia. Las Escrituras enseñan sistemáticamente que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Podemos ver su carácter de bondad y de amor cuando Él manda a su Hijo que muera por nosotros en la cruz, aún nosotros siendo pecadores. Ese es un amor perfecto. Dios, allí en Salmo 100, versículo 5 nos dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y en Santiago 1:7 dice, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando nosotros vamos a Mateo 5:43-48, ¿qué nos enseñan acerca de ese asombroso amor de Dios? ¿Cómo debemos actuar con los demás a la luz de esta enseñanza? Vemos allí en Mateo 5 el amor perfecto, y vemos también el amor imperfecto. El amor perfecto de Dios que dice que hagamos bien a aquellos que no nos quieren, que saludemos a todos, aunque no nos miren bien, que oremos por aquellos que nos persiguen, que nos ultrajan. Porque si nosotros hacemos eso, vamos a ser hijos del Dios Altísimo de los cielos. Porque si nosotros solo saludamos a los hermanos, pero no saludamos a esos que nos miran mal, ¿qué nosotros hacemos de diferencia? No hacemos nada, sino que vamos a ser como los publicanos allá en aquel entonces. Pero Dios desea ahora, queridos, que tengamos ese amor perfecto que Él tiene para todos, porque Él hace caer el sol, sale salir el sol para todos, para justos e injustos, la lluvia cae para todos también igualmente. Y también nos dice que va a haber ese día, Dios mismo hará realidad finalmente la justicia perfecta. Enseña que se manifestará su justo juicio finalmente. Los redimidos cantarán. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién te temerá?
Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El Señor nos invita allí en Oseas, que dice que vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia de Dios. Que Dios bendiga su palabra y que podamos también, estas son unas preguntas de reflexión, ¿cómo podemos aprender a alabar a Dios incluso en los malos momentos? ¿De qué manera puede tu vida ser una ofrenda de alabanza a Dios que promueva la justicia en esta esfera de influencia? Que Dios bendiga su palabra. Los esperamos para que siempre estemos conectados para seguir estudiando estas preciosas lecciones que nos elevan a lo alto. Dios les bendiga. Bendiciones. Hola amigos, gracias por continuar con nosotros para el estudio de la lección número 6. Le damos gracias a nuestra amiga Elba por dirigirnos en el repaso de la lección del día jueves. Hoy viernes 7 de febrero, para estudiar y meditar, me gustaría compartir contigo 4 puntos que podemos sacar de la lección de esta semana. Así que te invito a que me acompañes para ver cuáles son. Bueno, el primer punto que me gustaría compartir contigo es el carácter de Dios. El carácter de Dios se revela a través de su amor y justicia. Sus acciones y atributos como la compasión, el perdón y la fidelidad demuestran su gloria y su deseo de establecer relaciones profundas con la humanidad. Ahora te invito a que me acompañes al segundo punto, que es el amor y la justicia trabajan juntos. En la lección de esta semana podemos ver que el amor y la justicia de Dios son inseparables. La verdadera justicia está motivada por el amor, mientras que el amor auténtico sostiene la justicia. Vemos que ambos reflejan la armonía perfecta del carácter de Dios. Pasemos al tercer punto, que es la justicia de Dios es consistente y relacional. Aquí vemos que la justicia divina no es arbitraria, sino que está arraigada en la constancia moral de Dios. Tiene en cuenta el arrepentimiento humano y las dinámicas de las relaciones. Esto permite que las respuestas de Dios varíen sin comprometer su integridad moral. Pasemos a nuestro cuarto punto, que es ¿cómo podemos nosotros aplicar lo que hemos aprendido durante esta semana a nuestra vida? Bueno, la lección nos desafía a reflejar la justicia amorosa de Dios en nuestras acciones. Nos anima a enfrentar la injusticia y el mal en el mundo con una perspectiva que combine compasión y rectitud. Ahora, me gustaría compartir contigo unas preguntas que la lección nos hace y son buenas para meditar y preparar nuestra respuesta para compartirla con nuestra clase. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué es tan importante reconocer la gloria de Dios y ver cómo está ligada a su bondad? Bueno, la segunda pregunta es, ¿alguna vez tú has cuestionado la bondad de Dios? Ahora, medita en esta pregunta y piensa cómo has resuelto esto para ti mismo y cómo podrías ayudar a alguien que está luchando con la cuestión de la bondad de Dios. Ahora te invito a que prepares tus respuestas para tu clase y las compartas con tus compañeros el sábado. Bueno, mis amados, hemos llegado a la conclusión de la lección número 6 y me gustaría compartir contigo nuevamente el versículo de memoria que se encuentra en Jeremías capítulo 9, versículo 24, que dice: mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Ahora, te invito a que hagas tu esfuerzo más grande para poder aprenderte el versículo de memoria que se encuentra en Jeremías capítulo 9, versículo 24. Sigue estudiando, que esta lección ha sido poderosa. En esta semana hemos visto el tema el amor de Dios y
el amor de Dios por la justicia. Así que sigamos estudiando para poder seguir aprendiendo. ¿Te gustaría acompañarme a orar para concluir el estudio de esta semana? ¿Sí? Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tus misericordias, pero sobre todo por la lección de esta semana que nos ha ayudado a aprender un poco más de tu amor y de tu justicia. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, tú no nos tratas como merecemos ser tratados, sino que tú nos extiendes tu amor y tu misericordia. En este día queremos presentarte a cada amigo, cada hermano que se ha conectado para el estudio de esta semana. Queremos pedir, Señor, que si alguno de nosotros está luchando con este concepto de tu bondad, de tu justicia y de tu misericordia, que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a ver que tú eres un Dios de amor y que tú te basas en el amor y la justicia y que tu palabra dice que tú deseas lo mejor para nosotros. Queremos pedirte por cada amigo, cada hermano que está conectado, si alguno está luchando, si tiene alguna necesidad física, emocional o espiritual, que tú se la puedas suplir, que tú puedas tocar sus corazones, si hay un dolor, un quebrantamiento, Señor, si a alguien le falta un trabajo, que ellos puedan tener victoria en cada área de su vida y que sobre todo tu Espíritu Santo sea en medio de cada uno de nosotros. Es en el nombre de Cristo Jesús que lo pedimos. Amén. Gracias amigos, gracias hermanos por acompañarnos para el repaso de la lección de esta semana titulada El amor de Dios por la justicia. Te esperamos la próxima semana para el repaso de la lección número 7 que será de gran bendición. Bye.